Nunca había compartido esta historia antes porque aún estoy lidiando con las consecuencias. En ese entonces tenía 16 años y estaba pasando por un momento muy difícil. Mi ansiedad estaba en su punto más alto y sentía que nada, ni la terapia ni los medicamentos me estaban ayudando. Incluso ahora sigo luchando con las situaciones sociales. De cualquier manera, durante ese periodo, usaba los juegos en línea como una forma de escape. Era mi manera de sentirme conectada con la gente sin tener que hablar mucho. Una noche, mientras jugaba un juego en equipo, me encontré con 3 chicos. Sugerí usar el chat de voz para comunicarnos mejor, lo que me hizo sentir sorprendentemente relajada por primera vez. Nos presentamos, los llamaré Chico A, Chico B y Chico C. El Chico A tenía 14 años, el Chico B 18 y el Chico C 15. Terminamos jugando varias partidas juntos y poco a poco comenzamos a abrirnos entre nosotros, compartiendo bromas tontas y humor oscuro. Esto se convirtió en nuestra rutina nocturna después de la escuela. Era la primera vez en mucho tiempo que sentía que pertenecía a algún lugar. Después de un par de meses, me di cuenta de que la mayor parte del tiempo estaba jugando solo con el Chico A. No me importaba, ya que el Chico B y el Chico C a menudo eran unos idiotas, y el Chico A parecía bastante tranquilo, o al menos eso pensaba. Después de unos 3 meses de hablar y jugar juntos, el Chico A me pidió si podía traer a su hermano a nuestras sesiones. Acepté, y cuando su hermano se unió, al principio estuvo muy callado. Asumí que era tímido, lo cual entendía completamente, así que no lo presioné. Su hermano, a quien llamaré Dan, notó que mi foto de perfil era de un personaje de anime de Full Metal Alchemist. Me lo elogió y eso rompió un poco el hielo. Le agradecí y comenzamos a jugar de nuevo. Después de que el Chico A se desconectó, Dan se quedó. Seguimos charlando casualmente sobre juegos y anime, sin entrar en temas personales como nuestras edades o dónde vivíamos. Solo eran cosas básicas como pasatiempos y gustos. Hicimos esto casi todos los días desde entonces, solo los dos. Todo parecía estar bien y nos llevábamos genial, hasta que unos 3 meses después, las cosas cambiaron. Una noche durante nuestra sesión habitual de juegos, Dan dijo que tenía algo que decirme. Siempre he sido el tipo de persona a la que la gente se abre, así que le dije que claro, que hablara. Pero su respuesta me dejó completamente descolocada. Esto podría sonar raro, comenzó, pero hemos estado hablando durante unos meses y estoy empezando a gustarte mucho, pero tengo miedo de que eso pueda arruinar nuestra amistad. Me quedé completamente atónita. Hasta ese momento no habíamos compartido nada muy personal, ni detalles reales como la edad o la ubicación. No sabía mucho sobre él, más allá de sus intereses y su sentido del humor. Así que le pregunté directamente cuántos años tenía. Dudó un momento y luego me dijo que tenía 23 años. Tuve que tomarme un segundo para procesarlo, porque honestamente, no parecía mucho mayor. Le dije que tenía 16 años, y casi pude escuchar su reacción a través del auricular. Rápidamente se disculpó diciendo que pensaba que yo era mayor por la forma en que hablaba. Siempre me han dicho que parezco más madura de lo que soy, así que en ese momento no le di mucha importancia, pero mirando hacia atrás, ahí fue donde cometí el gran error. En lugar de tomar un paso atrás, hice justo lo contrario. Nerviosa, le admití que a mí también me gustaba. Lo sé. ¿En qué estaba pensando, verdad? Pero era joven, ingenua, y no entendía realmente la situación en la que me estaba metiendo. Él se sorprendió, pero estaba feliz, y antes de darme cuenta, empezamos a salir en línea. Hablábamos constantemente, tanto en el juego como por teléfono, y al principio sentía que finalmente había encontrado a alguien que realmente me entendía. No me molestaba que hubiera una gran diferencia de edad entre nosotros, al menos no al principio. Él compartía cosas profundas sobre su vida, y yo hacía lo mismo. Sentía que estábamos creando un vínculo a través de nuestro dolor compartido, traumas pasados, y toda la basura que a veces hacía que la vida fuera insoportable. Yo estaba en un mal lugar, y supongo que él también. Pasó un año y me convencí a mí misma de que esto era real. Por primera vez no me sentía ahogada en soledad o depresión. De hecho, estaba feliz. Cuando cumplí 17 años hicimos planes para finalmente encontrarnos. Elegimos un centro comercial público, un lugar neutral. Yo acababa de obtener mi licencia de conducir y me sentía como una adulta por primera vez, así que no pensé 2 veces en hacer el viaje de 4 horas para verlo. Todo parecía perfecto.
Hasta ese momento él había sido dulce y solidario, así que me decía a mí misma que estaría bien. Conduje todo el camino con una sonrisa en el rostro, pensando en lo increíble que sería finalmente verlo en persona. Después de todo, había sido amoroso y comprensivo durante todo este tiempo, ¿verdad? Pero cuando llegué al estacionamiento y lo vi esperándome, algo dentro de mí cambió. Nos encontramos en el centro del centro comercial. Recuerdo sentirme nerviosa y emocionada mientras caminaba hacia él. Nos abrazamos y comenzamos a charlar como si nos conociéramos de toda la vida. El tiempo voló, y después de unas 2 horas, le dije que tenía que volver a casa. Él sonrió, dijo adiós, y me di la vuelta para regresar a mi coche. Justo cuando estaba a punto de encender el motor, escuché un suave golpe en mi ventana. Miré y allí estaba él, parado afuera, mirándome directamente. Bajé la ventana solo un poco y le pregunté qué pasaba y por qué me había seguido. Él me dio una sonrisa extraña y dijo que quería mostrarme algo. Entonces, justo ahí, se agarró a sí mismo mientras seguía sonriendo. Mi estómago se hundió. Me sentí paralizada y antes de que me diera cuenta estaba tirando del picaporte, intentando entrar al coche. Afortunadamente había bloqueado las puertas antes de que pudiera llegar a mí. Intenté retroceder, pero se puso detrás del coche, bloqueándome. Otro coche estaba estacionado justo enfrente, así que no podía avanzar tampoco. El pánico se apoderó de mí mientras buscaba mi teléfono solo para darme cuenta de que estaba completamente descargado. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, y podía sentir mi cuerpo temblando por completo. Desesperadamente, recordé que tenía una pequeña pistola calibre 380 guardada bajo el reposabrazos, algo que mi hermano mayor me había dado por si acaso. La agarré y salí del coche, apuntándole directamente. «Aléjate o disparo», grité, aunque mi voz temblaba tanto que estoy segura de que soné más asustada que amenazante. Entonces él se lanzó hacia mí. Lo siguiente que recuerdo es sentir un golpe fuerte en la cabeza y todo se volvió negro. Recobré el conocimiento con un dolor agudo en la cara y me di cuenta de que estaba en el asiento trasero. Mis manos y piernas estaban atadas. Él estaba justo allí, su rostro a centímetros del mío, sonriendo como si todo fuera un juego. Quería gritar, pero él me cubrió la boca con la mano. Luché pateando y moviéndome tanto como pude, pero era inútil. Él era mucho más fuerte que yo. «Mírate», tratando de ser valiente, se burló. Sentí lágrimas caer por mi cara mientras me daba cuenta de cuánto había metido la pata al confiar en él. Me forzó, arrancándome la ropa mientras yo luchaba en vano. Me violó. No puedo ni siquiera describir todo lo que me hizo. Luché con todo lo que tenía, pero solo recibí una serie de golpes brutales en mi cuerpo, dejándome cubierta de moretones. En algún momento, debí de desmayarme por el dolor, porque cuando desperté, estaba sola en el asiento trasero. Estaba completamente desnuda y temblando. Las cuerdas habían desaparecido y él me había dejado allí como basura. Llorando, logré reunir la suficiente fuerza para encontrar mi ropa esparcida por el coche y vestirme. Me tambaleé fuera del coche, todavía sollozando, y detuve a una mujer que pasaba. Me miró con shock y compasión mientras llamaba a una ambulancia. Cuando llegó la policía les conté todo lo que sabía sobre él, cada detalle que pude recordar. Afortunadamente, lo capturaron no mucho después. Fue arrestado y encarcelado, pero eso no borra lo que sucedió. Las cuerdas habían desaparecido y me había dejado allí, como si fuera basura. Llorando, logré reunir fuerzas para encontrar mi ropa esparcida por el coche y ponérmela. Salí tambaleándome del coche, aún sollozando, y detuve a una mujer que pasaba. Me miró con asombro y compasión mientras llamaba a una ambulancia. Cuando llegó la policía, les conté todo lo que sabía sobre él, cada detalle que pude recordar. Afortunadamente lo capturaron poco después. Fue arrestado y encarcelado, pero eso no borra lo que sucedió. Terminé en una institución psiquiátrica por un tiempo, intentando lidiar con el trauma y todo lo demás. Me hice una promesa. Nunca más seré tan ingenua y definitivamente no volveré a quedar con nadie de Internet. Por favor, si estás leyendo esto, ten cuidado. Mantente a salvo. Cuando esto sucedió, yo tenía 27 años. Estaba soltera y vivía en un pequeño apartamento en Columbus. Ahora tengo 32 años y estoy casada.
pero en aquel entonces estaba bastante perdida en el mundo de las citas. Siempre he sido muy pequeña, apenas alcanzando el 1,25 m, y nunca he tenido mucha suerte para aparentar mi edad. Incluso ahora, a menudo me confunden con alguien mucho más joven. En aquellos días, me pasaba el tiempo deslizando en aplicaciones de citas como Tinder o Bumble, y casi cada coincidencia empezaba con chicos preguntando, ¿de verdad tienes más de 20 años? Lo decía claramente en mi perfil. Había indicado mi edad, pero casi cada conversación incluía a algún chico diciendo, no puede ser, pareces tener 15 años. Algunos tipos raros incluso comentaban cuánto les gustaba que tuviera una cara tan juvenil. Un tipo incluso tuvo el descaro de enviarme un mensaje diciendo las cosas que quería hacer con mi look inocente. Palabras suyas, no mías. Supongo que podrías decir que atraía a un cierto tipo de chico, y no del bueno. Cuando se ponían muy raros, generalmente los amenazaba con denunciarlos y luego los bloqueaba. Probablemente debería haber denunciado a algunos, aunque dudo que fuera difícil encontrar cosas comprometedoras sobre esos tipos. La mayoría de las veces, la aplicación estaba llena de este tipo de personas. No importaba lo que pusiera en mi biografía o las fotos que publicara. Si no recibía mensajes de completos pervertidos, coincidía con chicos decentes que se desvanecían después de unas pocas conversaciones. Nunca esperaba mucho de ello. Hacia finales de 2014 llevaba alrededor de 7 meses deslizando casualmente, y no había pasado nada importante. Estaba a punto de eliminar mi perfil cuando un mensaje de un chico llamado Brian apareció. Creo que deslicé a la derecha sobre él por aburrimiento. No era inusual que recibiera mensajes básicos, así que cuando vi su mensaje casi lo ignoré. Era el típico, «Hey, eres linda», que normalmente habría pasado al montón de ignorados. Pero algo en mí dudó y pensé, ¿por qué no darle una oportunidad a este? Le agradecí y luego le pregunté si había deslizado a la derecha solo por mi apariencia. Para mi sorpresa, dijo que era en parte eso, pero que estaba más interesado porque había mencionado que me gustaban las películas de Tom Hanks en mi biografía. Honestamente, había olvidado que incluso había escrito eso, pero su respuesta me hizo reír un poco. Seguimos charlando y para mi alivio no se sintió incómodo o forzado, como la mayoría de las conversaciones que había tenido en la aplicación. En los siguientes días pasamos de chatear en la aplicación a mensajes de texto, e incluso tuvimos un par de llamadas telefónicas cortas. Parecía genuino, y no noté ninguna de las señales habituales de advertencia que gritan, «Este chico es problemático». Al final de la semana, decidimos quedar. Elegimos una pequeña cafetería a unos 10 minutos de mi apartamento. De hecho, estaba emocionada, lo cual era sorprendente considerando que hasta entonces había hecho esto de las citas más que nada para pasar el tiempo. Esa tarde, nos encontramos en la cafetería y de inmediato me sentí cómoda. La conversación fluyó fácilmente y no dio esa vibra rara que había sentido con tantos chicos antes. Hablamos de todo. Nuestros trabajos, pasatiempos, programas favoritos, las cosas típicas. Nada parecía fuera de lugar y comencé a pensar que tal vez finalmente había encontrado a un chico decente en una de estas aplicaciones. Una vez que terminamos nuestras bebidas, se reclinó y sugirió ir a un parque cercano a ver el atardecer. Me pareció dulce, casi demasiado dulce, pero me gustó la idea. Se sentía diferente, algo romántico de una manera clásica. Cuando salimos mencionó que podía llevarnos en su coche ya que no estaba lejos. En ese momento algo en mi cabeza me hizo detenerme, una pequeña voz susurrando que tal vez no era la mejor idea. Pero lo ignoré. Parecía normal, más normal que la mayoría de los chicos que había conocido. Le pregunté qué tan lejos estaba y me aseguró que era solo un trayecto corto. Contra mi mejor juicio, acepté. Tal vez fue la manera en que sonreía o tal vez estaba cansada de ser tan cautelosa todo el tiempo. De cualquier manera subí a su coche, convenciéndome de que todo estaría bien. Lo seguí hasta su camioneta y subí al asiento del pasajero. Conducía una vieja Ford Ranger, una de esas camionetas destartaladas que se mezclan en cualquier aparcamiento. Tenía una carpa en la parte trasera, pero no pensé mucho en eso en ese momento. Salimos de la cafetería y comenzó a hablar de cosas al azar, como a qué me dedicaba, lo cual le dije que era principalmente trabajo de oficina, papeleo y programación. Asintió y luego preguntó por mi familia. Le mencioné que mi madre había fallecido unos años atrás y que no tenía hermanos, solo mi papá que vivía a unas horas de distancia.
Luego preguntó si tenía compañeros de piso. No dudé en decirle que tenía uno, un amigo de la universidad que casi nunca estaba en casa. Por alguna razón pensé que solo estaba siendo amable, mostrando interés en conocerme, pero luego me di cuenta de que habíamos estado conduciendo mucho más tiempo de lo que esperaba, y no había prestado atención a hacia dónde íbamos. De repente, comprendí que sus preguntas no eran solo para hacer conversación, eran su manera de averiguar si alguien notaría si no volvía a casa esa noche. Mi estómago se tensó mientras todo hacía clic en mi cabeza. Mi corazón comenzó a acelerarse, pero intenté mantener la calma, respirando lenta y profundamente mientras miraba a mi alrededor, tratando de ver dónde estábamos. «Hey, ¿a dónde queda exactamente este parque?», Renía pregunté, tratando de mantener mi voz firme. Él soltó una risa baja, sin molestarse en mirarme. «Está justo por el camino, no mucho más lejos». Algo en su tono me hizo agarrar el cinturón de seguridad un poco más fuerte. Miré por la ventana, intentando recordar los nombres de las calles que habíamos pasado. Giramos hacia un estacionamiento vacío y viejo, con nada alrededor excepto concreto roto y malas hierbas creciendo entre las grietas. No había parque, ni vista al atardecer, solo un lote abandonado sin nadie a la vista. «¿Por qué nos detenemos aquí?», pregunté, mi voz quebrándose a pesar de mis esfuerzos por sonar tranquila. Él se giró y me dio una sonrisa siniestra entrecerrando los ojos. «Vamos, los dos sabemos por qué estamos aquí», dijo con la voz más baja. «No quiero que esto se ponga feo, así que sigue el juego, ¿vale? Esto acabará rápido y luego te llevaré de vuelta». Algo dentro de mí se rompió. Tenía que hacer algo. Tan pronto como su mano se acercó a mi cara, lo hice. Mordí sus dedos con todas mis fuerzas, hundiendo mis dientes profundamente. Sentí que algo crujía bajo la presión, tal vez un hueso. La sangre llenó mi boca mientras desgarraba su piel. Su grito fue un sonido desgarrador, casi animal, pero seguí mordiendo. Solo podía pensar que si él estaba gritando así, no estaría concentrado en alcanzar el cuchillo. No sabía si realmente tenía uno o si solo estaba blufeando, pero no podía correr el riesgo. Después de lo que parecieron horas, aunque probablemente solo fueron unos segundos, finalmente solté su mano. Abrí la puerta de golpe y salí corriendo tan rápido como pude hacia la casa más cercana. Ni siquiera miré atrás para ver qué estaba haciendo. Solo escuché el rugido de su motor y el chirrido de las llantas, mientras se alejaba a toda velocidad, dejándome sola en ese lote vacío. Cuando llegué a la casa empecé a golpear la puerta, prácticamente gritando para que alguien me ayudara. Unos segundos después una mujer mayor abrió cautelosamente, mirándome como si fuera una loca. No la culpaba, estaba sollozando, balbuceando, y había olvidado por completo que tenía mi propio teléfono en la bolsa. Todo lo que podía pensar era en suplicarle que llamara a la policía. Cuando finalmente llegaron, les conté todo. Cómo se suponía que era una primera cita, lo normal que parecía en la cafetería y cómo me engañó para que subiera a su camioneta. Les hablé del lote vacío, de cómo me amenazó, y de cómo mordí su dedo tan fuerte que pensé que lo había roto. Describí la camioneta, le señalé la dirección por donde se fue a toda velocidad, e intenté recordar algún detalle de su rostro que no hubiera bloqueado ya. Pero al final, no había mucho que pudieran hacer. Él se había escapado y no había pruebas sólidas aparte de mi palabra y una pequeña mancha de sangre en mi camiseta. Me dijeron que estarían atentos, que harían un seguimiento si surgía algo. Me dejaron en mi coche con una sensación de hundimiento, como si realmente no fuera a pasar nada. Pasaron días, luego semanas, y nunca recibí noticias. Supongo que, de alguna manera, todo había terminado. Él se había ido y yo tenía que seguir adelante. Eliminé mi perfil, bloqueé su número y traté de enterrar toda la experiencia en el fondo de mi mente. Todo lo que podía hacer era esperar que nunca le hiciera esto a otra persona, que yo solo hubiera sido un error de una vez para él. Si algo aprendí de todo esto, es que puedes morder el dedo de alguien si estás lo suficientemente desesperada. Y espero que recuerde ese dolor cada vez que mire su mano. Espero que lo piense 2 veces antes de intentar algo así de nuevo. Ahora estoy casada, feliz, con un hijo y un esposo que me trata bien. He intentado dejar atrás esa noche, pero todavía me persigue a veces. Así que, al tipo que pensó que podía salirse con la suya, espero que tu mano siga doliendo, y rezo para que nunca nos volvamos a cruzar, pedazo de basura asquerosa.
He estado en Tinder por un tiempo. Mi trabajo me mantiene ocupada y es difícil conocer gente nueva de otra manera, así que recurrí a Tinder. Solía establecer mi rango de edad para hombres mayores, suponiendo que serían más maduros. Gran error. Tengo bastantes historias inquietantes de esto, pero esta es la que más me afecta. Sucedió el otoño pasado. Hice match con un tipo al que llamaré Jack. Tenía 51 años y yo 23 en ese entonces. Dijo que era el chef principal de un hotel elegante cercano, lo cual me hizo pensar que tenía su vida en orden. Tengo un sistema para chatear en Tinder. Generalmente hago match y hablo con los chicos durante unas semanas para tener una idea de quiénes son antes de conocerlos. Los tipos raros por lo general no esperan tanto, según mi experiencia. La primera noche que hablamos, Jack empezó a traspasar límites. Elogiaba mi apariencia una y otra vez, llamándome hermosa y haciendo comentarios sobre mi cuerpo. Se puso incómodo bastante rápido. Cuando me pidió conocernos, le dije que quería esperar y conocerlo mejor. Pareció entenderlo, así que seguimos hablando unos días, pero el patrón era el mismo. Hablaba de forma normal un rato y luego volvía a los cumplidos exagerados. Hablaba de cuánto le gustaban mis curvas y después de un tiempo, empezó a ponerse gráficos sobre lo que le gustaría hacerme. Traté de quitarle importancia con bromas, diciendo que debería mantenerlo PG ya que apenas nos conocíamos. Pero él seguía insistiendo. Me enviaba docenas de mensajes a lo largo del día, y si no respondía de inmediato se irritaba. Como mencioné, estoy ocupada con el negocio de la panadería de mi familia, lo que me mantiene lejos del teléfono la mayor parte del día. Nunca le dije mi apellido ni exactamente dónde trabajaba, solo mencioné que era una panadería en una ciudad cercana. Hay al menos 5 o 6 panaderías en la zona, así que pensé que era lo suficientemente vago. Pero con el paso de los días, empecé a responderle menos y menos. No importaba lo que dijera, simplemente no dejaba de enviar mensajes sexuales. Le seguía diciendo que no estaba buscando una aventura, pero a él no parecía importarle. No estaba necesariamente buscando una relación, pero si las cosas hacían clic, estaba abierta a ello. Con Jack, sin embargo, las cosas solo seguían empeorando. Cuanto más me resistía, más insistente se volvía. Un poco más de una semana después dejé de responderle por completo y lo bloqueé en todas partes. Pensé que eso era todo, ¿verdad? Que seguiría adelante como la mayoría de las personas. Pero no, Jack tenía otros planes. Una tranquila noche de lunes, estaba trabajando en el turno nocturno en la panadería. Apenas había clientes, así que solo estábamos otra chica y yo, limpiando y charlando para pasar el tiempo. De la nada recibimos una llamada telefónica. Mi compañera contestó y luego me miró y dijo, «Es para ti». Como gerente estoy acostumbrada a que la gente me pida, así que no lo pensé 2 veces. Contesté y me presenté. Lo que escuché a continuación me hizo que el estómago se me cayera. Hubo una pausa y luego escuché su voz. «Hola, cariño, soy Jack». Me congelé, mi mente se quedó en blanco. ¿Cómo supo dónde trabajaba? Nunca le dije el nombre de la panadería, ni siquiera que estaba en esta ciudad en particular. «¿Cómo me encontraste?» Srenia, logré balbucear. Él simplemente se rió y dijo, «No hay tantas panaderías alrededor, no fue difícil». Había llamado a todas las panaderías de la zona preguntando por una chica llamada Sara. Mi corazón se aceleró mientras trataba de mantener la calma, pero no podía creer que esto estuviera sucediendo. Entonces me dijo algo que me heló hasta los huesos. «¿Vas a venir a mi casa esta noche o yo iré a verte al trabajo?» No tenía idea de qué hacer. Solo dije ok, esperando que colgara. Después de que lo hizo me derrumbé llorando. No había forma de que fuera a su casa. Terminé llamando al trabajo durante los siguientes días, demasiado asustada para aparecer. Al día siguiente mi hermana, que también trabajaba en la panadería, me dijo que un tipo había venido buscándome. Mi corazón se hundió. Sabía que era Jack. Luego empezaron los mensajes, textos de números que no reconocía, todos de él, describiendo con detalles vívidos lo que quería hacerme. Salía del trabajo y encontraba rosas en mi coche. Llamaba a la panadería cada vez que estaba programada. A veces solo respiraba con dificultad o susurraba esas mismas cosas perturbadoras. Algunas noches, de hecho, venía. Compraba una bebida o algún pequeño pastel y se quedaba allí casi 1 hora, observándome. No podía escapar de él. Terminé cambiando de turno, pensando que tal vez perdería la pista de cuándo trabajaba, pero no funcionó.
Un día, estaba en la escuela, en una ciudad completamente diferente, y cuando volví a mi coche había más flores. Estaba aterrorizada. Incluso pensé que lo vi siguiéndome una vez, pero tenía tantos coches diferentes que no podía estar segura. Comencé a usar el coche de mi mamá para ir al trabajo, escondiéndome más en la cocina para no tener que lidiar con los clientes. Han pasado unos meses desde entonces, y no he sabido mucho de él últimamente. Solo algún mensaje extraño aquí y allá, o una llamada a la panadería donde cuelga tan pronto como contesto. Así que sí, Jack, aléjate de mí. En el año 2015, estaba bastante desanimada conmigo misma, y mi suerte en las citas era casi inexistente. Parecía que siempre intentaba recomponer los pedazos de otro intento fallido. Solo para lanzarme de nuevo al mar de otras almas solitarias, tomé una respiración profunda, me vestí y salí. Solo me quedaba 15 minutos en coche, así que llegué un poco temprano. Tomé una mesa en la parte trasera, pedí un té helado y esperé. Las 6 pasaron y él no aparecía. Miré mi teléfono a las 6:10, todavía nada. Para las 6:30 ya estaba perdiendo la paciencia, revisando la entrada cada pocos segundos como una tonta. Finalmente, alrededor de las 6:50 me llegó un mensaje. Acabo de llegar al estacionamiento. En lugar de sentirme aliviada, me molestó más. Aún así, me dije a mí misma que debía ser justa y darle una oportunidad, aunque ya me sentía irritada. Entonces lo vi entrar y casi hice una doble toma. No se parecía en nada al tipo de las fotos que me había enviado. Su cabello estaba desordenado, mucho más delgado que en las imágenes, y había ganado una cantidad notable de peso desde cuando fuera que se tomaron esas fotos. No estoy diciendo que sea superficial o algo por el estilo. La apariencia no lo es todo, pero es impactante cuando esperas una cosa y obtienes algo completamente diferente. Pero lo peor fue lo siguiente. No estaba solo. Empujaba una silla de ruedas en la que estaba sentada una mujer mayor, inclinada, como si hubiera pasado por un accidente. Su rostro estaba lleno de moretones, y un collarín grueso sostenía su cabeza en su lugar. Tenía la pierna izquierda completamente enyesada y sus ojos tenían ese aspecto de estar tan drogada que no parecía ni consciente de dónde estaba. Josh la empujó directamente hasta la mesa, prácticamente estrellando la silla contra la pared, como si fuera un equipaje o algo así. Se sentó frente a mí con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, mientras yo solo los miraba, completamente desconcertada. Sabía que no debía quedarme mirando, es de mala educación, lo entiendo. Pero no podía evitarlo. Este no era el tipo con el que había estado mensajeándome, y no tenía idea de cómo reaccionar. ¿Es tu mamá? Srenia, logré preguntar, intentando sonar calmada. Sí, dijo casualmente, acercando la silla de ruedas a la mesa y dándole una palmada en la pierna, como si fuera una mascota. ¿Por qué no dices hola, mamá? Ella no respondió. Solo me miró con esos ojos vidriosos, como si ni siquiera registrara lo que estaba sucediendo. Josh frunció el ceño, sacudiendo su pierna un poco más bruscamente esta vez. Dije que dijeras hola, mamá. Un suave gemido de dolor salió de sus labios, y vi cómo su expresión cambiaba de molestia a algo más oscuro, algo casi amenazante. Murmuró una serie de maldiciones bajo su aliento, cosas que ni siquiera quiero repetir, y agarró el menú con un suspiro brusco. Mi mente estaba intentando ponerse al día. ¿Qué demonios estaba pasando? Este no era el mismo tipo con el que había estado hablando. Era alguien completamente diferente. ¿Y por qué trajo a su mamá, que claramente no estaba en condiciones de estar en ningún lugar que no fuera un hospital? La forma en que la estaba tratando era incorrecto. No sabía si debía levantarme e irme o intentar hablar con él al respecto. Estaba congelada, debatiéndome entre querer huir y no querer dejarla sola con él. Me quedé en silencio, todavía procesando todo, mientras él hojeaba el menú como si todo fuera completamente normal. De repente comenzó a despotricar sobre lo terrible que era el hospital donde su mamá había estado la semana pasada. Se quejó de que los doctores no tenían ni idea, y de que a las enfermeras no les importaba. Se quejó de todo, de la comida, de cómo el personal lo trataba como si no perteneciera ahí, de cómo nadie tenía respeto. Hablaba tanto que casi parecía que él era quien estaba atrapado en el hospital en lugar de ella. No iba a preguntarle cómo había terminado ella ahí. No era asunto mío, ¿verdad?
Pero mi cerebro se equivocó y las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera detenerme. Entonces, ¿qué le pasó? Él se detuvo y luego soltó una risa baja, como si hubiera contado el chiste más divertido del mundo. Miró a su madre, quien seguía sin moverse ni un centímetro, y luego volvió a mirarme. Bueno, verás, dijo lentamente, su sonrisa ensanchándose. Mamá y yo tuvimos un pequeño desacuerdo hace unos días y, bueno, tuvo una pequeña caída. Le dio un codazo en la pierna de nuevo. ¿Verdad, mamá? Solo fue un pequeño accidente, ¿verdad? Otro débil gemido de dolor escapó de sus labios, y sentí como la sangre se me iba del rostro. Él se recostó en su silla, mirándola como si fuera un juguete roto del que no estaba seguro de querer arreglar. Es torpe, ¿qué puedo decir? Reñía nuevamente, pero esta vez sonaba forzado, casi mecánico. ¿Qué tipo de accidente? Solté, sintiéndome como una idiota por no haberme quedado callada. ¿Un accidente de coche o...? Sus ojos se encontraron con los míos, y por primera vez noté lo oscuros y fríos que eran. Digamos, murmuró inclinándose hacia mí, que cuanto menos sepas, mejor por si acaso. Sonrió. No es mi culpa si no puede mirar por dónde camina y mantener la boca cerrada. La sonrisa en su rostro lo decía todo. Esto no era una broma para él, era una advertencia. Volvió a mirarme, evaluándome. Pero no te preocupes, dijo. No pareces del tipo torpe. Dudo que alguna vez termines en una situación como esta. Mi piel se estremeció. Apenas podía respirar y sabía que necesitaba salir de ahí. Disculpa, balbuceé levantándome abruptamente. Voy al baño. Apenas levantó la vista, solo agitó la mano de manera indiferente. Agarré mi bolso, me dirigí directamente hacia la puerta principal y no miré atrás. Solo había pedido un té helado, así que no sentía que me estuviera escapando sin pagar una comida. No me sentía culpable por irme. Todo lo que podía pensar era en esa pobre mujer que había traído con él. Quería llamar a la policía, pero me di cuenta de que no sabía lo suficiente. No conocía su nombre completo, no sabía dónde vivían y definitivamente no tenía idea de en qué hospital había estado ella. Al día siguiente decidí ir a la estación de policía local y contarles lo que había pasado. Le conté al oficial todo lo que sabía, su nombre, su número de teléfono y lo que había visto. Tomaron nota en un informe, tomaron mi información de contacto y me dijeron que investigarían. Esa noche, comencé a recibir mensajes de texto muy enojados de él. Cosas como, ¿a dónde fuiste? Y, pensé que eras mejor que esto. Cuando no respondí, los mensajes se volvieron más desagradables. Simplemente bloqueé su número y eliminé la aplicación de citas por completo. No podía sacudirme la culpa. Seguía preguntándome si podría haber hecho algo más. No sé qué pasó con su madre después de eso. Solo espero que la policía la haya revisado y que no lo dejaran pasar. Parte de mí desearía haber hecho más, pero sabía que no podía manejarlo sola. Después de eso decidí no volver a usar citas en línea. Todo esto sucedió hace unos 2 años. Yo tenía 20 años entonces y el tipo estaba en sus veintitantos. Nos conocimos en una aplicación de citas llamada Bumble, y nos llevamos bien porque compartíamos una extraña fascinación por el circo. No destacaba mucho, pero era educado y mencionó que tenía un trabajo estable. Venía de una buena familia y ya había terminado la universidad. Parecía lo suficientemente sólido para conocerlo. Nos encontramos en una cafetería local y, sorprendentemente, conectamos de inmediato. Era divertido, considerado y mucho más atractivo en persona que en sus fotos de perfil, lo cual fue una agradable sorpresa. Después de pasar tiempo en la cafetería, dimos una larga vuelta en coche por la ciudad. Hablamos durante horas sobre muchas cosas, pero la conversación tomó un giro raro cuando empezó a hablar de teorías de conspiración. Al principio fueron cosas pequeñas, como, ¿sabías que el gobierno siempre está escuchando? Me reí, llamándolo Pete el paranoico o algo así, pero a él no le hizo gracia. Las cosas se pusieron tensas por un minuto antes de que volviera a hablar sobre cómo el gobierno nos espía, las sociedades secretas y los encubrimientos de extraterrestres. Algunas de las cosas que decía eran tan disparatadas que no podía evitar escucharlo, aunque nada de eso tenía sentido. Era como si conectara el punto A con el B y luego, de repente, saltara alza eventualmente. Volvimos a hablar de cosas más normales como nuestras relaciones pasadas. Empecé a sentirme más cercana a él.
por raro que fuera, y pensé que tal vez podría ser alguien a quien podría llegar a entender. Al fin y al cabo parecía inofensivo. Salimos en algunas citas más y sentí que las cosas iban bien, pero algo me seguía molestando. Decidí preguntar por él en el pueblo. La mayoría de las personas con las que hablé no lo conocían, lo cual era raro. Es un pueblo pequeño y la gente suele conocerse, especialmente si han vivido allí un tiempo. Luego encontré a una persona que lo reconoció y mencionó algo extraño. Supuestamente solía vivir en un apartamento sobre una peluquería en el centro. Un día, comenzó a caminar ruidosamente y a gritar lo suficientemente fuerte como para que lo escucharan a través del techo. No estaba gritando de manera enfadada, sino como si estuviera tratando de convencerse de algo. Juraron que lo escucharon gritar, «Hazlo, hazlo», una y otra vez, como si se estuviera convenciendo a sí mismo de hacerle daño a alguien. Lo ignoré, pensando que probablemente era solo un rumor exagerado. Claro, estaba interesado en teorías locas, pero no lo veía como el tipo de persona que podría perder el control de esa manera. Aún así, la historia se me quedó en la mente. Durante nuestras siguientes citas seguí buscando alguna señal de que pudiera ser como esa persona lo había descrito, pero simplemente no podía verlo. Una noche de viernes, después de haber terminado mis tareas para el fin de semana, recibí un mensaje de él. Me pidió que fuera a su casa. Honestamente no tenía ganas, había tenido un día largo y solo quería relajarme en casa. Dejé mi teléfono y me metí a la ducha, pensando que le respondería al día siguiente. Cuando salí tenía 53 llamadas perdidas. Se me cayó el estómago. Pensé que algo terrible había sucedido, como si mi mamá hubiera tenido un accidente o algo así. Pero todas las llamadas eran de él. Mi corazón latía con fuerza mientras abría mis mensajes. Había docenas, y todos decían lo mismo una y otra vez. «Necesito tu ayuda ahora», en mayúsculas. No sabía qué pensar. ¿Qué se suponía que debía hacer? Decidí llamarlo de vuelta. Contestó casi de inmediato con la voz temblorosa y frenética. «¿Qué está pasando?» «Component placement», pregunté, apenas capaz de mantener la calma en mi voz. Me dijo que creía que alguien había entrado en su casa. Había estado escuchando ruidos, puertas golpeándose, pero cuando iba a revisar no encontraba a nadie. Sonaba completamente asustado. Dijo que había estado sucediendo durante al menos media hora. Traté de calmarlo. «Si no encuentras a nadie, probablemente no haya nadie ahí, ¿verdad?» «Component placement», le dije intentando ser lógica, pero él no lo aceptaba. Estaba convencido de que alguien estaba dentro, escondido, esperando. Me dijo que había escuchado una puerta golpear en el otro lado de la casa, y cuando fue a revisar estaba abierta de par en par. Creía que alguien estaba jugando con él, esperando que bajara la guardia. Por un momento, me quedé mirando la pared, preguntándome si realmente estaba perdiendo la cabeza. ¿Podría ser real o solo estaba paranoico e imaginando cosas? Parte de mí pensó en esas teorías conspirativas salvajes de las que siempre hablaba. ¿Era esto más de lo mismo? Pero su voz sonaba genuinamente aterrorizado. «Por favor, tienes que venir a ayudarme», suplicó. Parecía que estaba a punto de llorar. ¿Pero qué se suponía que debía hacer? No tenía manera de protegerme. No era una chica fuerte que pudiera enfrentarse a intrusos. No tenía idea de cómo manejar esta situación. Después de pensarlo, decidí cortar todo contacto. Bloqueé su número, lo eliminé de mis redes sociales y recé para que simplemente desapareciera de mi vida. Traté de no pensar demasiado en ello, distrayéndome con películas y comida basura. Decidí ver El Rey León y ahogar mi estrés en helado. Antes de salir a comprar, mi mamá me pidió que le comprara un paquete de cigarrillos. Acepté, aunque eso significaba pasar justo por su casa. Me seguía diciendo que no me notaría, que no podría estar esperándome o vigilándome. Pero a medida que me acercaba a su vecindario, comencé a sentir un peso de temor en el pecho. A unas pocas cuadras de su casa, vi luces intermitentes. Había coches de policía por todas partes. Mi corazón dio un vuelco y comencé a sentirme enferma. ¿Y si realmente estaba en problemas? ¿Y si alguien había entrado y yo había ignorado sus súplicas de ayuda? Me detuve con las manos temblando mientras trataba de abrir la puerta del coche. Salí y caminé hacia la casa, pero un oficial me detuvo antes de que pudiera acercarme demasiado. Le pregunté qué estaba pasando. Me miró con una expresión sombría y me dijo que el tipo que vivía allí había tomado como rehén a su propia madre
y la estaba reteniendo a punta de pistola. No podía respirar. Todo mi cuerpo se sentía entumecido. Él no era la víctima, era el que estaba haciendo esto. Sentí que mis piernas empezaban a moverse, llevándome de regreso a mi coche, donde cerré la puerta de golpe y me alejé lo más rápido que pude. Esa noche apenas dormí. No podía dejar de pensar en lo cerca que estuve de haber ido a su casa. Si hubiera aparecido, ¿me habría intentado hacer daño también? Los «¿qué pasaría si?» seguían repitiéndose en mi mente, haciéndome sentir escalofríos. Por suerte, nadie resultó gravemente herido. Los policías lograron convencerlo y lo arrestaron después de un enfrentamiento de 3 días. Ahora está en una prisión federal. Al mirar hacia atrás, no puedo creer lo cerca que estuve de haberme visto atrapada en todo ese lío. Fue sin duda la experiencia más aterradora de mi vida. Y por malo que haya sido, todavía no he eliminado mi perfil de la aplicación de citas. Tal vez soy masoquista. He conocido a Abby desde hace casi toda mi vida. Había dejado pasar todo, pero aún estaba atrapado en esa situación, así que hice algo de lo que no estoy orgulloso. Creé una cuenta falsa en Instagram solo para revisar qué estaba haciendo Abby. Su antigua cuenta me había bloqueado, pero sabía que mantenía sus publicaciones públicas, así que fue fácil ver todo desde mi nuevo perfil. En solo unas semanas desde que dejamos de hablar, se había hecho más tatuajes. Comenzó a publicar cosas extrañas sobre fiestas y estar bebiendo todo el tiempo. Y de la nada se comprometió con Jason. Sí, lo escuchaste bien, comprometida. Ni siquiera habían estado juntos por 3 meses y ya hablaban de matrimonio. Me quedé mirando mi teléfono viendo su nueva foto de perfil. Era una imagen de ellos dos junto a un arroyo, ambos con cervezas en la mano y luciendo completamente ebrios. Mientras la miraba, me di cuenta de cuánto había cambiado. Había un vacío en sus ojos que nunca antes había visto. Me puse en contacto con algunos de nuestros viejos amigos, y resultó que no estaba en contacto con nadie. No es como si hubiera tenido una gran pelea con todos, como la que tuvo conmigo. Simplemente dejó de responder y desapareció, pasando todo su tiempo con Jason. Se había convertido en una completa desconocida. Después de eso, dejé de pensar en ella. No intenté contactarla de nuevo. No estaba tan desesperado. Solo sentía que había sido reemplazada por alguien que no podía reconocer. Es una locura cómo puedes conocer a una persona y, de repente, está en tu vida, dándole la vuelta a todo. Pueden cambiarte tan completamente que terminas perdiéndote a ti mismo y alejando a todos los que antes importaban. Nunca entendí qué era lo que Jason tenía que la mantenía tan enganchada. Había tirado su identidad por la borda en lo que parecía un abrir y cerrar de ojos. Supongo que ya no me importa entenderlo. Solo me hizo darme cuenta de que me importaba mucho más de lo que me había permitido creer. Pero ya es demasiado tarde. Incluso si ella terminara con él, ya no es la Abby que conocía. Solo espero que él no la esté lastimando o algo así. Jason siempre me dio malas vibras, por eso no me gustaba desde el principio, pero ya no es asunto mío. He terminado de ser parte de su vida, y ella ha terminado de ser parte de la mía. Así que sí, así fue como perdí a la chica que pensé que conocía a manos de un tipo que conoció en Bumble o donde sea. Aún duele, pero es hora de dejarlo ir y seguir adelante. Esta historia es un poco extraña. Soy un chico de 26 años y solía ser amigo de una mujer de 32 años que tenía 2 niños pequeños. Nuestras madres eran mejores amigas en un trabajo que tuvieron hace unos 5 años, y nuestras familias se hicieron bastante cercanas después de eso. Vamos a llamarla Beth. Nos llevamos bien de inmediato, aunque nunca fue algo romántico. Simplemente compartíamos el mismo humor sarcástico. Beth tenía muchas cosas en su plato como madre soltera. Al principio su exmarido parecía decente, pero una vez que tuvieron un hijo, todo se fue cuesta abajo. Una semana antes de que naciera su primer hijo, trató de presionarla para que diera en adopción al bebé. Eso fue horrible. Luego, poco después, se enganchó al juego. Beth mencionó una vez que él vació su cuenta bancaria compartida, llevándose casi $77,000. Su matrimonio se desmoronó en menos de un año y un día él simplemente se fue. En cierto modo, fue casi un alivio para ella. Ser madre soltera de 2 es lo suficientemente difícil.
Pero tener un tercer niño a su alrededor, su esposo actuando como uno, lo hacía aún peor. Beth y yo nos acercamos más porque la ayudaba mucho. No me importaba cuidar a los niños, y aunque su familia quería intervenir, sus horarios estaban locos y les resultaba difícil. Yo no hacía mucho, pero ella siempre parecía realmente agradecida. Beth intentó volver a salir con alguien. Había estado sola por un tiempo y decidió darle una oportunidad a Tinder. Una noche, me contó sobre un chico súper guapo con el que había hecho match. Cuando lo conocí, sentí algo raro, no me gustó en absoluto. Parecía demasiado bueno para ser verdad y sentí que estaba jugando algún tipo de juego. No me malinterpreten, Beth es increíble y cualquiera tendría suerte de tenerla, pero ser madre soltera no es algo con lo que todos los chicos quieran lidiar, por muy genial que sea ella. Algo sobre él simplemente no encajaba desde el principio. Beth tenía 2 niños pequeños, apenas se las arreglaba con su trabajo, y si no fuera por el apoyo de su familia y amigos, honestamente no sé cómo habría salido adelante. Pensé que buscaría a alguien estable, tal vez un hombre mayor con un buen ingreso o a otro padre soltero que entendiera sus dificultades, pero este nuevo tipo era otra cosa. Parecía salido de una revista, tenía una carrera sólida y parecía tenerlo todo resuelto. Lo más extraño fue que le dijo que nunca había tenido una relación seria antes, y tenía 30 años. En serio, ¿quién llega a los 30 sin haber tenido una relación en absoluto? Cada vez que los veía juntos, algo no cuadraba, como si él estuviera esforzándose demasiado por ser perfecto. Cada sonrisa, cada risa, todo parecía ensayado, como un papel que estaba interpretando para ella. Y lo peor es que Beth se lo estaba creyendo todo. Estaba completamente enamorada. Llámame desconfiado, pero cuando alguien parece demasiado perfecto, normalmente hay una trampa. Solo estaba esperando a que sus esqueletos cayeran del armario. Cometí el error de compartir mis preocupaciones con Beth al principio, y no lo tomó bien. Me dijo que dejara de entrometerme en su vida y que debía estar feliz de que hubiera encontrado a alguien. Después de la 3ª o 4ª vez que mencioné mis dudas, explotó y me acusó de estar celoso. Dijo que estaba enamorado de ella y que no podía soportar verla con alguien más. Ese comentario me dolió no porque fuera cierto. Nunca la había visto de esa manera, sino porque sentí que estaba ignorando todas las señales de alerta que intentaba señalarle. Así que me retiré. Dejé de ayudarla con los niños y simplemente la dejé en paz. Pasaron 2 semanas antes de que volviera a sentir esa preocupación. Sabía que tenía que hacer algo. No tenía pruebas reales de que ese tipo fuera problemático, pero no podía quedarme de brazos cruzados si le pasaba algo a ella. Así que hice lo que cualquier amigo paranoico haría. Recurrí a Internet. Busqué su nombre en línea, esperando encontrar algo, lo que fuera. Revisé los resultados habituales hasta que encontré su perfil de Facebook. Su cuenta estaba completamente pública, lo cual me sorprendió. Todo estaba ahí. Sus publicaciones, comentarios y fotos. Cuanto más miraba, más inquietante se volvía. Aquí es donde las cosas se pusieron realmente espeluznantes. Mientras revisaba su perfil, vi que estaba en una relación con otra mujer, una madre soltera como Beth. Pero no solo eso, también era bastante activo en varios grupos en línea LGBT, lo cual no era raro en sí. Pero luego me topé con algunas publicaciones que encendieron todas las alarmas. Había compartido sus pensamientos sobre temas perturbadores, como que la sociedad necesita ser más comprensiva con los llamados MAPS, o personas atraídas por menores. Había una publicación de principios de ese año, un largo discurso de 5 párrafos donde argumentaba que los niños podían enamorarse de adultos y que la edad es solo un número. Leer eso me dio escalofríos. Me quedó claro que tenía algo horrible en mente, y tenía que actuar rápido. Convocar a Beth sola no funcionaría, así que pedí a su madre que estuviera presente también. Su madre no se anda con tonterías y tiene buen ojo para detectar personas problemáticas. Quería que ambas vieran exactamente lo que había encontrado. No quería que Beth pensara que me estaba inventando cosas solo porque no me gustaba el tipo. Tomé capturas de pantalla de todo, por si acaso él decidía borrar sus publicaciones más tarde. Cuando les mostré las pruebas, Beth se quedó impactada. Ni siquiera sabía que el tipo tenía Facebook. Le había dicho que no creía en las redes sociales y que eran una distracción. Lo peor era que ya lo había dejado solo con sus hijos varias veces. Mi hermano menor, quien nunca confió en mi ex desde el principio,
Apoyaba completamente la idea. Pensaba que debería haberla dejado hace mucho tiempo y estaba feliz de que estuviera haciendo lo que me hacía feliz, pero qué gran error fue ese. Me lancé de lleno al mayor desastre de mi vida. Hubo momentos en los que realmente pensé que estaba en peligro. Ahora me queda claro que mis acciones no estaban justificadas. Aprendí de la manera más difícil que, solo porque alguien te trate mal, no significa que debas convertirte en ellos. Un mes después de empezar mi nueva racha de citas, terminé saliendo con 3 chicas al mismo tiempo. Todas pensaban que eran la única. Una de ellas estaba tan interesada en lo casual como yo, fácil de manejar. Otra era una morena alta y asombrosa. Honestamente, ojalá la hubiera conocido en otras circunstancias porque probablemente era la mejor de todas. Luego estaba la rubia. Bueno, no era realmente rubia, ya sabes. El típico cabello rubio platinado y una afición por esas ridículas botas de vaquero. Vamos a llamarla Emily. Emily tenía un pasado complicado. Me contó cómo su padre solía ser abusivo y cómo sus exnovios no eran mucho mejores. Algo en ella no me cuadraba del todo, pero pensé que eventualmente descubriría qué era. Y vaya que lo descubrí. Por más desquiciada que estaba, Emily tenía una habilidad inquietante para leer a las personas mejor que nadie que haya conocido. Tenía esta manera de saber cuándo algo no estaba bien. 2 veces me preguntó si estaba saliendo con otras personas. Naturalmente mentí. Si le hubiera dicho la verdad, me habría dejado en el acto, y yo no estaba listo para demostrarle a ella o a mí mismo que podía hacer lo que quisiera. Recuerdo una noche en particular. Saqué a Emily a cenar un viernes por la noche a un pequeño restaurante en el centro de Austin, no porque quisiera impresionarla, sino porque simplemente me apetecía un buen filete. Terminamos de cenar, charlamos un poco en el estacionamiento y, bueno, las cosas se pusieron algo físicas. Me fui alrededor de las 10 de la noche. Al subirme al coche le envié un mensaje a la chica fácil, llamémosla Hannah, para ver si estaba dispuesta a pasar el rato más tarde. Ella estaba de acuerdo. Llegué a la casa de Hannah alrededor de las 12:15. Era una casa pequeña en una calle tranquila, y me dijo que sus padres estaban fuera de la ciudad por el fin de semana. Apenas cruzamos la puerta cuando escuchamos unos golpes fuertes y furiosos desde afuera. Hannah me miró confundida. No era como si tuviera muchos amigos, y nadie solía llegar sin avisar. Fue a abrir la puerta mientras yo esperaba en el pasillo. Luego escuché su grito y algo pesado golpeando el suelo. Corrí para ver qué pasaba, y ahí estaba Emily, parada en la puerta con una expresión en blanco, mirando a Hannah, que estaba en el suelo acurrucada y sangrando por la nariz. Se me cayó el estómago. Sabía de inmediato que Emily me había seguido hasta allí. Miré a Hannah, que se agarraba la cara mientras la sangre goteaba entre sus dedos. Luego vi lo que Emily estaba sosteniendo, un martillo. Lágrimas caían por sus mejillas, pero no había tristeza en sus ojos, solo ira. «Lo siento», susurré tratando de mantener la calma, pero no importó. El rostro de Emily se torció y antes de darme cuenta lanzó el martillo directamente hacia mí. Me golpeó en la espalda enviando un dolor agudo por mi columna. Caí al suelo jadeando. Esperaba que sacara algo peor, un cuchillo o, Dios no lo quiera, una pistola. Estaba paralizado sin poder predecir cómo reaccionaría. La otra chica estaba inconsciente, completamente noqueada en el suelo. Emily estaba sobre ella, bombardeándome con preguntas. ¿Cuántas chicas hay? Swing. ¿Cuánto tiempo ha estado pasando esto? Reñía. ¿Por qué? Noté un patrón en lo que preguntaba. Todo parecía volver a su sentimiento de que no era suficiente, como si el hecho de que yo la engañara significara que ella no me satisfacía o algo por el estilo. No voy a mentir, terminé confesándolo todo. Desde el principio, iniciar este juego me había parecido un error. Si no hubiera sido por mi hermano empujándome, probablemente nunca lo habría hecho. Traté de explicarle cómo acababa de salir de una relación tóxica, y solo quería jugar un poco para sentirme mejor conmigo mismo. Seguimos hablando, y luego me hizo una pregunta que no vi venir. ¿Todavía me amas? Dudé, pero luego le dije que sí. La verdad es que ya no tenía sentimientos reales por ella, pero no iba a arriesgarme a enfurecerla diciendo que no. Mi plan era calmar las cosas en ese momento y, en un par de días, romper con ella por teléfono, tal vez por mensaje si tenía que hacerlo.
Solo quería salir de este lío sin ponerme en más peligro. De alguna manera logré calmarla. Le dije que volviera a su camioneta, que se fuera a casa y tratara de relajarse. Por alguna razón parecía querer seguir intentando que las cosas funcionaran entre nosotros. Seguí asegurándole que la amaba y la llevé a su camioneta. Pero cuando eché un vistazo dentro, vi algo que me hizo congelarme. El martillo no era la única arma que tenía. Había una escopeta apoyada en el asiento del pasajero y un gran bidón de gasolina al lado. Solo podía imaginar que llevaba fósforos o un encendedor en alguna parte. Estaba aterrorizado. Llevé a la otra chica al hospital inventando una historia sobre cómo un intruso aleatorio la había atacado. Increíblemente me creyó. No tenía conmoción cerebral, solo una nariz rota. Terminé las cosas con ella y también con la chica morena. Pero cortar lazos con Emily iba a ser mucho más difícil. Desaparecí de las redes sociales. La bloqueé en todas las plataformas que pude imaginar. No estaba seguro de qué más hacer. Solo sabía mi nombre, y tal vez cómo era mi coche, y eso era todo. Han pasado un par de semanas desde que todo sucedió, y hasta ahora Emily no ha intentado contactarme. Rezo para que nunca vuelva a encontrarme. Entiendo que ser engañada es horrible, pero la forma en que golpeó a esa chica fue simplemente enfermiza a otro nivel. Las personas reaccionan al dolor de maneras diferentes, supongo. Solo puedo esperar que Emily obtenga la ayuda que tanto necesita, porque, maldita sea, tiene algunos problemas serios que van mucho más allá de lo que yo le hice. A medida que seguíamos viéndonos, las demandas de Fred se volvieron más oscuras. Lo que comenzó como un rol extraño se convirtió en algo que solo puedo describir como retorcido. Me hacía hacer cosas que nunca considerarías, cosas que parecían una versión de pesadilla de lo que te encuentras por casualidad en Internet. Una vez me estranguló hasta que perdí el conocimiento, y cuando desperté, tenía algo metido en la boca, lo que me impedía decir o hacer algo para detenerlo. Recuerdo sentirme atrapado en mi propio cuerpo, incapaz de protestar o apartarlo. Después de ese incidente traté de marcar un límite. Le dije que no estaba en esa onda de cosas hardcore, pero a Fred no le importó. Ignoró mis palabras como si no hubiera dicho nada. Mirando hacia atrás me avergüenza no haber luchado más para alejarme, pero había algo en la forma en que hablaba o me miraba que hacía imposible discutir. Simplemente lo dejaba pasar, una y otra vez. El punto de quiebre llegó el día en que mencionó su idea más demente hasta la fecha. Quería que matara a un perro. No sé por qué y no pregunté. Lo único que sé es que había jugado tanto con mi mente que, por un momento, realmente lo consideré. Era como si supiera exactamente cómo retorcer mis pensamientos, hacerme cuestionar todo hasta que estuve a un paso de hacer lo impensable. Desperté justo al borde del abismo. Recuerdo mi puño conectando con su mandíbula antes de darme cuenta de lo que estaba haciendo. Salí corriendo de su apartamento y no me detuve hasta que estuve a varias calles de distancia, con los pulmones ardiendo. Esa noche bloqueé su número, eliminé mi cuenta de Grindr, y juré que nunca lo dejaría acercarse a mí de nuevo. Por supuesto trató de contactarme. Incluso apareció fuera de mi trabajo una vez, pero me negué a hablar con él. Le dije que había terminado con los chicos, que no quería verlo ni escucharlo nunca más. Esa fue la única mentira que se me ocurrió para alejarlo. Cuando pienso en esa época, una tristeza profunda me invade. No me di cuenta de cuánto me había roto Fred hasta que todo terminó. Usó nuestro tiempo juntos para meterse en mi mente, destruyéndome poco a poco. Traté de ir a la policía, pero simplemente se encogieron de hombros. Sin pruebas no hay caso. Lo único que he conseguido es una orden de restricción, el mes pasado. No es mucho, pero espero que sea suficiente para mantenerlo alejado. Toda esa situación se descontroló tan rápido que aún me estoy recuperando de ello, pero una cosa es segura. Me voy a quedar con las chicas a partir de ahora si es que decido volver a salir con alguien. Esto sucedió hace unos años, y fue lo peor que he vivido. Como estoy compartiendo esto de manera anónima, puedo contarles exactamente lo que pasó. Escribir todo esto ha sido como una llamada de atención para mí. No me había dado cuenta de lo mal que se pusieron las cosas o lo tonto que había sido en ese entonces.
también me ha hecho ver lo poco que me valoraba y lo destrozado que estaba por dentro. He estado trabajando en estos problemas desde entonces, yendo a terapia y tratando de reconstruirme. Después de pasar por algo así, tuve que buscar ayuda. En ese momento estaba en mis primeros 30, seguía soltero y sentía que nunca encontraría a alguien adecuado para mí. Nunca había tenido una relación que durara más de unos meses y no podía entender qué estaba haciendo mal. Una parte de mí empezaba a creer que no estaba destinado a estar con nadie. Probablemente fue hace 3 o 4 años cuando me encontré buscando en Craigslist, esperando conocer a alguien. Ahora tienen aplicaciones de citas, pero en ese entonces, Craigslist era mi única opción, y honestamente no era lo mejor. Aún así, estaba lo suficientemente activo en mi área como para mantener mis esperanzas. Simplemente no tenía el valor de acercarme a un extraño y comenzar a hablar. Ni siquiera sabría dónde hacerlo si quisiera. Un día me encontré con un anuncio de una pareja que buscaba a un chico para unirse a ellos para divertirse. Ya saben a lo que me refiero. Supuestamente era una chica y su novio que querían experimentar un poco. Pensé, ¿por qué no? No tenía nada que perder. Si resultaban ser raros o algo así, simplemente me iría. Les envié un mensaje y comenzamos a hablar. Decidimos encontrarnos un viernes por la noche. Hacía casi medio año que no estaba con nadie, así que estaba más que listo para esto. Quedamos en vernos en un bar de mala muerte al borde de la ciudad. La chica, llamémosla Rachel, era sorprendentemente hermosa. Su novio, sin embargo, era tosco, corpulento y francamente bastante feo. No es que me importara mucho su apariencia, yo estaba allí por ella. Después de unos tragos terminamos yendo a su casa, pero entonces las cosas tomaron un giro que no esperaba. Rachel le pidió a su novio que esperara en otra habitación mientras nos conocíamos mejor. Pensé que iba a ser algo grupal, pero terminó siendo solo nosotros dos. Me sorprendió, pero no me iba a quejar. Después comenzó a abrirse conmigo, diciéndome lo infeliz que estaba con él. Dijo que había estado buscando a alguien más para ayudarla a satisfacer sus necesidades porque su novio simplemente no podía. Estaba demasiado pasado de peso como para hacer mucho. Me confesó todo. Al principio me pareció extraño, pero lo decía con tanta seriedad que no parecía una broma. Claramente había pensado en lo que iba a decirme. Rachel me dijo que quería salir con ambos y probar una relación poliamorosa. Recuerdo sentir una mezcla de sorpresa e incomodidad, pero le dije que lo pensaría. Honestamente me sentí como si me estuvieran usando, pero la situación no parecía tan mala. Quiero decir, sonaba como algo con lo que muchos chicos soñarían. Después de algunos encuentros más, nos asentamos en una extraña rutina. 2 meses después, me encontré mudándome con ellos. No interactuaba mucho con el novio. Hablábamos a veces, pero siempre era incómodo. Es difícil conectar cuando sabes que solo estás ahí porque el otro tipo físicamente no puede satisfacer a su novia. Se sentía raro, pero lo dejé pasar. Las cosas se volvieron aún más extrañas con el tiempo. La relación creció y se unieron 2 personas más, una chica y alguien que se identificaba como no binario. Era una configuración bastante poco convencional, pero todos se respetaban y no pasaba nada a menos que todos estuvieran de acuerdo. Sé que suena muy raro, pero funcionaba, al menos desde afuera. Todo el arreglo giraba alrededor de Rachel. Terminamos alquilando una casa grande donde cada uno tenía su propia habitación, excepto Rachel. Ella nunca tenía un espacio propio. Simplemente elegía una habitación diferente para dormir cada noche. Siempre me encontraba esperando las noches en que elegía la mía. Se convirtió en una especie de competencia no hablada entre nosotros. Cuanto más amable eras con ella, más probable era que durmiera en tu habitación. Me llevó un tiempo darme cuenta, pero así es como estaba diseñada la relación, y caí de lleno como un idiota. Recuerdo que hacía todo lo posible para impresionarla, gastando una locura en cenas elegantes o regalos. Una vez le compré un collar caro, preparé una cena especial e incluso hice todas sus tareas. Pero esa noche terminó en la habitación de su novio original. Él había pagado todas sus cuentas del mes, algo que nunca solía hacer. No pude ocultar lo frustrado que estaba. Tuvimos una discusión él y yo. No fue una pelea física, pero ciertamente fue tensa. Rachel podía ser una maestra manipuladora, pero sabía cómo calmar las cosas cuando se salían de control. Intervino, nos tranquilizó a ambos e hizo que pareciera que estábamos exagerando.
Teníamos reuniones grupales a veces donde hablábamos de cómo nos sentíamos. Mencioné lo injusto que era que Rachel tuviera a todos envueltos alrededor de su dedo. Se sentía como si siempre estuviera haciendo que la gente hiciera cosas por ella, y eso hacía que todo se sintiera como una competencia constante por su aprobación y afecto. Para entonces, llevaba viviendo con ellos más de un año y estaba sumido en esa extraña relación. La noche que señalé lo injusto que era todo, vi que le afectó. Rachel se veía tan ofendida, como si hubiera cruzado alguna línea invisible. Después de eso, dejó de dormir en mi habitación, sin importar lo que hiciera. Cocinar, regalos o simplemente ser más amable, nunca era suficiente. Me sentía excluido y honestamente más desesperado que nunca. Unas semanas después, finalmente se sentó conmigo y me dijo que lo mejor era que me fuera. Dijo que nuestra conexión simplemente ya no estaba y que no quería darme falsas esperanzas. Me destrozó. De alguna manera me había acostumbrado a ese estilo de vida insano y no podía ni siquiera imaginar volver a estar solo. La idea de mudarme y vivir solo otra vez me aterraba. Esa noche toqué fondo después de salir de casa de mis padres. Cualquiera que haya vivido en casa sabe lo incómodo que puede ser salir con alguien cuando todavía vives bajo su techo. No importa si tienes 19 o 29 años, tus padres te seguirán viendo como un niño. Por eso, después de que mi primera relación seria se desmoronara mientras estaba en la universidad, decidí dejar de salir con personas hasta tener mi propio espacio. Para poner un poco de contexto, tenía 23 años en ese momento, recién graduado de un programa de 3 años. No era del tipo de persona que se volvía loca o salía de fiesta, aunque una parte de mí lo deseaba. Siempre sentí que me estaba conteniendo. Así que cuando me mudé a mi propio pequeño lugar en una ciudad de Carolina del Norte, pensé que era hora de explorar un poco. Primero intenté ir a bares un par de veces por semana, pero eso rápidamente llevó a algunos encuentros espeluznantes. Fue entonces cuando decidí probar Tinder. Me gustaba la idea de poder filtrar a las personas antes de decidir si quería tenerlas cerca. Pasaba mucho tiempo revisando cada perfil, estudiando las caras y los detalles antes de deslizar a la izquierda o la derecha. Sabía que no podía ser demasiado exigente solo por la apariencia. Algunas de las personas más agradables que he conocido no eran exactamente modelos. Uno de mis exnovios pasó de ser apenas un 5 a un sólido 9 después de conseguir un corte de cabello decente y dejar atrás sus jeans desgastados. Una noche, estaba desplazándome por los perfiles mientras veía un programa de crímenes reales de fondo. No puedo tener suficiente de esos. Recuerdo haberme detenido cuando vi una cara que me resultaba extrañamente familiar. No es que conociera al chico personalmente, pero algo en su rostro me sonaba. Lo había deslizado a la izquierda la última vez que lo vi, pero ahí estaba otra vez. Parecía que aparecía 2 veces seguidas. Su nombre era Caleb. Caleb tenía una cara delgada con pómulos afilados y una vibra que gritaba problemas. Su cabello castaño desordenado no ayudaba. Parecía el tipo de persona que pasaría los sábados por la noche en bares sospechosos esperando una pelea. Había algo desagradable en la forma en que me miraba desde la pantalla, con los labios torcidos en una sonrisa que me incomodaba. Sin pensarlo 2 veces, deslicé hacia la izquierda nuevamente y seguí desplazándome por unos minutos más antes de apagar la aplicación y volver a mi documental. Pasaron un par de días. No había tocado Tinder en unas semanas, en su mayoría porque el trabajo me mantenía ocupada. Después de conseguir un trabajo decente en un laboratorio de investigación cerca de la ciudad, mi agenda se volvió bastante ajustada. Entre instalarme en el nuevo apartamento y acostumbrarme a la rutina, las citas se desvanecieron de mi radar por un tiempo. Cuando finalmente volví a abrir la aplicación, no tardó mucho en ponerse raro. El primer perfil que apareció fue el de Caleb, el mismo tipo inquietante con ese cabello desordenado y su actitud ruda. Nunca hice match con él, ni siquiera vi que me diera un super like ni nada, pero ahí estaba de nuevo apareciendo en mis sugerencias. Empezaba a sentirse deliberado. Recuerdo haber pensado que tal vez el algoritmo de Tinder simplemente recirculaba personas que ya habías visto. Hice una búsqueda rápida en línea y encontré algunos posts en Reddit que mencionaban algo así, pero todos decían que solo empezarías a ver repeticiones si habías deslizado a casi todos los chicos en tu área.
Definitivamente ese no era mi caso. Vivía cerca de una ciudad bastante grande en Indiana y debería haber quedado mucha gente con la que hacer match. Para colmo, no había visto ningún otro perfil repetirse, solo el suyo, solo él, una y otra vez. De todas las personas en Tinder, el tipo sospechoso que parecía que te apuñalaría en un callejón oscuro, era el único del que no me podía deshacer. Ocurrió 3 o 4 veces más antes de que finalmente me cansara. Hice match con él solo para bloquearlo, pensando que eso solucionaría el problema de una vez por todas. Estaba completamente equivocada. Al día siguiente volví a abrir la aplicación, y ahí estaba de nuevo. El mismo nombre, la misma sonrisa inquietante, la misma foto. Ahí fue cuando realmente comencé a sentirme incómoda. Dejé de usar Tinder por unos días, diciéndome a mí misma que tal vez era solo un error, o que no había muchos usuarios activos en mi área. Luego ocurrió algo aún más extraño. Inicié sesión en Facebook por primera vez en una semana, y adivina quién tenía una solicitud de amistad en la parte superior de mis notificaciones. Caleb, con la misma foto de perfil que en Tinder. En ese punto estaba más curiosa que asustada, así que hice algo que normalmente no haría. Acepté la solicitud. Mi instinto me decía que era una mala idea, pero necesitaba saber cuál era su asunto. Casi de inmediato me envió un mensaje diciendo, «Te he visto en Tinder». Envió 5 mensajes seguidos antes de preguntar a dónde quería ir a cenar. Intenté decirle que no estaba interesada y que no quería conocerlo, pero él insistió en que estaba mintiendo. Luego comenzó a ponerse desagradable, diciendo todas estas cosas retorcidas que quería hacerme. La mayoría eran inquietantemente gráficas, y algunas rozaban lo violento. Eso debió haber sido mi señal para bloquearlo de inmediato, pero no lo hice. Mirando hacia atrás, sé que nunca debí haber aceptado su solicitud ni haberle respondido, pero de una manera retorcida sentía curiosidad. Así que accedí a encontrarme con él en el estacionamiento de un centro comercial abandonado en las afueras de la ciudad. No tengo idea de qué me pasó. No planeaba tomarlo en serio ni empezar nada, pero de alguna manera, aún me encontré conduciendo hacia allí. Durante todo el trayecto, sentía una adrenalina que no había experimentado en mucho tiempo. Estaba nerviosa, un poco asustada incluso, pero también extrañamente emocionada. Era el tipo de emoción que sientes cuando sabes que estás haciendo algo estúpido, y el peligro casi se siente adictivo. Aparqué al final del estacionamiento y me quedé ahí por unos minutos, con el corazón latiendo con fuerza. Revisé mi teléfono y vi que me había enviado un mensaje hace apenas un minuto, preguntando dónde estaba. Le dije que estaba casi ahí. Otra mentira. Quería echarle un vistazo antes de que me viera. Por suerte para mí, lo vi primero. Estaba parado a unos 6 coches de distancia, con las manos en los bolsillos, mirando a su alrededor. No me había notado todavía, y mis ventanas estaban lo suficientemente tintadas como para que dudara que me viera, incluso si miraba. Simplemente lo observé, conteniendo la respiración. Se veía mucho peor en persona. Su cabello estaba más desordenado y su presencia entera gritaba problemas. Y luego estaba su coche. Estaba aparcado justo detrás de él, un verdadero desastre. La mayoría del coche estaba cubierto de óxido y el interior estaba destrozado. Alguien había pintado con spray máquina de muerte en rojo en la puerta del conductor. Con una mirada a ese cacharro sabías que era suyo. Fue entonces cuando me di cuenta. Este tipo era peligroso y sería una idiota si me acercaba más. Sin dudarlo di la vuelta con el coche y salí del estacionamiento, con las llantas chirriando un poco mientras me iba. Tan pronto como llegué a casa lo bloqueé en Facebook y eliminé mi cuenta de Tinder para siempre. No sé qué esperaba cuando acepté encontrarme con él. Tal vez una parte de mí se sentía atraída por la idea de salir con alguien loco, alguien completamente diferente de los chicos seguros y aburridos con los que había estado antes. Pero fuera lo que fuera ese impulso, desapareció rápidamente. No mucho después de todo esto conocí al que ahora es mi prometido. Es increíble, y no tengo ninguna duda de que tomé la decisión correcta esa noche.